tienes tu primer dron, pero no tienes claro si hay una distancia máxima, si hay una distancia mínima, si hay una altura máxima a las que debes elevar el dron, si hay normas involucradas en nuestro país. O bien, vienes a Chile, te traes tu dron y no sabes qué pasos tienes que seguir para poder volar el dron legalmente en Chile. Si tienes todas estas dudas, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ocio Creador, este canal donde nos reunimos para usar la tecnología en pos de la creatividad. Mi nombre es Carlos y si te gusta la tecnología, si te gusta la creatividad, te invito a que te suscribas a este canal para que vayamos juntos descubriendo cómo sacar el mayor provecho a todos nuestros juguetillos que tenemos en nuestro inventario de cosas, desde las cosas más sencillas hasta cosas más elaboradas, como por ejemplo los drones, las cámaras, etc. Así que te invito a que te suscribas para poder revisar estos videos, para que te avisemos cada vez que suba un nuevo video. Hoy vamos a hablar básicamente de normativa. Un disclaimer, aquí yo no pretendo ser un juez ni parte, solamente quiero informar dentro de todo lo que sé para que si tú quieres mantener las normas, si no sabes qué normas cumplir en Chile, puedas estar más informado para poder llevar tu dron y sacar el mayor provecho posible y eventualmente evitar algunos problemillas que puedas incurrir dentro de Chile. Bueno, yo creo que fue bastante bullado el caso de ese helicóptero de la Armada, más o menos por acá cerca, en la región de Valparaíso, donde un dron, me parece que fue un Mavic Air 2, colisionó con este helicóptero, esta aeronave, que provocó una lesión a uno de los tripulantes, desafortunadamente. Pero afortunadamente no pasó a mayores, el helicóptero pudo aterrizar normalmente y todos quedaron con vida. Del dueño de la aeronave no se sabe nada, nunca se supo. Y bueno, para evitar ese tipo de situaciones y además si tú quieres cumplir todas las normas, este video es para ti. Bueno, para comenzar, los drones en Chile se clasifican de dos formas y además las zonas. También existen dos zonas principales a las que nosotros podemos volar. Tenemos aquellos drones que son de más de 750 gramos y aquellos que son de 750 gramos o menos. La mayoría de los casos nosotros estaríamos usando un dron de 750 gramos o menos. O en la mayoría de los casos también vamos a utilizar ese dron para uso recreacional o privado. Por lo tanto, voy a abordar principalmente esos aspectos que son para aplicaciones no profesionales. No quiere decir que no puedas hacer dinero con tu dron, pero sí tienes que tener en cuenta algunos puntos que vamos a revisar a continuación. Los drones RPA o aeronaves piloteadas a distancia están regidas por las normas DAN 91 y DAN 151, que son dictadas por la entidad que rige todo el tránsito aeronáutica, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC. En estas normas se establece cuáles son las condiciones sobre las cuales debemos volar nuestra aeronave. En términos generales, están regidos por el punto 102 de la DAN 91, donde se especifica que todas las aeronaves que vuelen dentro del espacio aéreo chileno deben contar con autorización y registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Dónde no puedes volar? No puedes volar sobre instalaciones militares, no puedes volar sobre hospitales, no puedes volar sobre cárceles o aquellas instalaciones que el Estado de Chile ha definido como lugares estratégicos. Por ejemplo, en algunos casos se ha visto de drones que vuelan sobre instalaciones, por ejemplo, de la Armada de Chile o sobre el Palacio
presidencial. En estricto rigor no deberías hacerlo y probablemente te arriesgues a multas. Quien fiscaliza este incumplimiento puede ser Carabineros de Chile, que es la policía encargada de hacer ese tipo de resguardos, ese tipo de fiscalizaciones. No puedes volar de forma descuidada o temeraria poniendo en riesgo las personas o la propiedad. Tampoco debes violar los derechos de terceros, por ejemplo, violando su privacidad. Es decir, si quieres espiar a tu vecina que está tomando sol en bikini al lado de su piscina, no te lo recomiendo porque efectivamente podrías incurrir en una ilegalidad. No puedes volar a una distancia menor de 2 kilómetros desde el eje central de una pista de aterrizajes, medida desde el umbral de la pista. Por ejemplo, si tú estás cerca de un aeropuerto, lo más probable o que tu aplicación, si estás usando por ejemplo un dron DJI, no te permita despegar, pero si eventualmente te permite despegar, no quiere decir que sea legal. Así que tienes que estar muy consciente de dónde estás volando y bueno, apoyarte del mapa con una reglita para determinar cuál es la distancia sobre la cual estás volando respecto de un eje de la pista. Tampoco puedes volar a menos de 1 kilómetro paralelo al eje de una pista de aterrizaje de cualquier aeródromo. Estamos hablando de aeropuertos, aeródromos pequeños. Ahora, si eventualmente tienes algún tipo de trabajo que hacer cerca de un aeródromo, podrías pedir autorización a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que te otorguen dentro de una hora determinada, a una altura determinada, esa autorización. Para poder operar un dron tienes que tener conocimiento sobre las notificaciones a personal aeronáutico o los famosos NOTAMs. Existe una página en la Dirección General de Aeronáutica Civil que te voy a dejar en la descripción, donde tú puedes enterarte de cuáles son los NOTAMs que se emiten alrededor de todos los aeródromos de Chile. Te va a ayudar, por ejemplo, para el caso de que exista una prohibición de volar cerca de los aeródromos. Yo estoy más o menos a unos 10 kilómetros de uno y eventualmente puede haber alguna prohibición, por ejemplo, en el caso de un incendio. Tampoco puedes volar cuando se está desarrollando alguna actividad de extinción de incendios. Tienes que tener en consideración que los aviones de lanzaaguas, como por ejemplo los Dromedar o los helicópteros, vuelan a muy baja altura. Si eventualmente quieres conseguir el notición del momento y sobrevolar un incendio forestal, no te lo recomiendo porque primero estás incurriendo en una infracción y segundo puedes provocar un accidente. Imagínate que eventualmente un avión se enreda en una hélice o bien tu dron se mete en la turbina de un helicóptero y ese helicóptero cae en un incendio. No sería muy agradable para nadie, así que por favor evita volar sobre los incendios y cuando se estén desarrollando actividades de salvataje, de rescate o bien de extinción de incendios. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de drones se permiten. Bueno, tú puedes volar todo tipo de drones, pero existen algún tipo de restricciones para aquellos drones que están sobre los 750 gramos. Ahora, si tu dron tiene menos de 750 gramos, puedes volar a una altura máxima de 50 metros sobre el obstáculo de mayor altura. Por ejemplo, si estás volando sobre un edificio, puedes volarlo. Si el edificio mide 50 metros, tienes 50 metros más para poder volarlo, es decir, una altura desde el punto de despegue de 100 metros. Debes mantener en todo momento una línea de visión de respecto del dron que estás volando. Es decir, no es recomendable ni tampoco sería permitido que tú lleves el dron kilómetros y kilómetros y kilómetros dentro de un área poblada para que no puedas hacer pruebas de distancia. Imagínate que tu dron eventualmente tiene una falla de batería y cae en seco sobre una persona. Podría efectivamente provocarle un daño, sobre todo si el dron es pesado, un TEC. Así que ten mucho cuidado y lo recomendable sería no volar más allá de la línea de visión. Ahora bien, volando un dron de menos de 750 gramos en un área poblada con esa altura máxima de 50 metros sobre el punto de altura máximo,
ocurre algún accidente, debes asumir toda la responsabilidad que podrías incurrir en este sentido. Bueno, y esto tiene que ver principalmente con el vuelo en zonas pobladas. Si vuelas en zonas no pobladas, te tienes que regir principalmente con las normas generales de la DAN 91, que es un vuelo con un máximo de 400 pies, es decir, aproximadamente 130 metros de altura. Si superas esa altura, corres el riesgo de afectar al tráfico de aeronaves. Y bueno, puede suceder más o menos lo que ocurrió con ese helicóptero de la Armada que habíamos hablado anteriormente. Para el caso de aquellas aeronaves que estén dentro de las zonas urbanas y que se permitan del vuelo sobre los 50 metros, etcétera, etcétera, hay que tener claro que el material de ese dron debe ser de polietileno expandido o material equivalente. A mi juicio, un comentario personal, no está tan definido qué es lo que es un material equivalente. Bueno, el polietileno es plástico y podríamos considerar que el plástico sea un material equivalente o no. En fin, el famoso PolyExpan. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, esos no drones, sino que esos aeronaves de aeromodelismo que estaban hechos de polietileno, más o menos yo creo que a eso se refería esta norma. En fin, yo creo que está muy a criterio y quizás le falta un poquito más de madurez a este tipo de normas para que pueda considerar de forma explícita los drones que tenemos nosotros, los amantes de las aeronaves que hacen imágenes desde más arriba. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos un dron, por ejemplo, un Mavic Pro o un Mavic 2 Pro, que pesa sobre 750 gramos? Recordemos que el Mavic 2 Pro pesa aproximadamente 900 gramos, el Mavic Pro pesa como en el límite de los 750 gramos. ¿Qué es lo que sucedería en esos casos? Bueno, en el caso de las zonas pobladas debes contar con lo siguiente. En primer lugar, debes registrar el dron. Debes contar con una credencial de operador de RPA emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Debes tener un seguro de responsabilidad civil. Tu dron debe contar con paracaídas y adicionalmente la actividad que se desarrolle dentro de la zona poblada debe ser de interés público. Es decir, para vigilancia, por ejemplo, en el caso de las municipalidades o la policía, para prensa o bien para obras que sean de infraestructura pública. Para aquellos otros casos, al parecer la norma no tiene ningún tipo de cobertura. Muy bien, pero ¿qué pasa en el caso de las zonas no pobladas? En estos casos de vuelo en zona poblada de un dron de 750 gramos o más, se rigen por la norma DAN 151. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelas con un dron de más de 750 gramos en un área no poblada? No requieres credencial de operador ni registro del dron, pero sí debes solicitar autorización a la DGAC para efectuar tu operación. Y debes indicar cuál va a ser tu recorrido, cuál va a ser la hora, cuál va a ser tu altura, etcétera, etcétera, etcétera. La DAN 151, que rige los drones sobre 750 gramos en operación en zonas pobladas, tiene muchas otras disposiciones que no vamos a cubrir en esta ocasión. Si quieres que lo cubramos de forma mucho más detallada, escriben en los comentarios y dependiendo de cuántos comentarios tengamos, podremos tratarlo en un futuro video. Conclusiones sobre las normas que rigen el uso de nuestras aeronaves piloteadas a distancia. Bueno, a mi parecer está bastante verde la normativa, no cubre muchos puntos, no son muy claras las descripciones, sobre todo respecto del material. Si nosotros nos regimos solamente que los drones son de PolyExpan, no material equivalente, sino solo PolyExpan, estaríamos todos volando drones de forma ilegal. Sin embargo, se están vendiendo como churros dentro del territorio nacional. Tampoco está muy claro básicamente qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si quiero volar un dron para hacer una publicidad dentro de una zona poblada, si quiero usar un dron, por ejemplo, para cine, si yo quiero usar un
Phantom, si quiero usar un Inspire para poder hacer publicidad, que son aplicaciones privadas, pero sí son necesarios hacerlos de repente en zonas que son pobladas. ¿Qué es lo que debo hacer? No es un medio de comunicación, sino que puedo hacer un spot para YouTube, etc. Por lo tanto, no estaría cubierto por la norma. Además, ¿qué pasa con aquellos drones que no son de plástico, que no son de polietileno expandido y que muchos se están volando, como los drones FPV, que son de fibra de carbono? No son de plástico, que eventualmente pueden pesar 200 gramos, pero también pueden pesar 500 hasta 1 kilo en el caso de los drones de long range. ¿Cómo se pueden regular eso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué zonas podemos volarlos? No está descrito en la normativa. Por lo tanto, hay mucho que trabajar en ese sentido. Para la norma chilena, un dron de 50 gramos, por ejemplo, un Tiny, uno de esos drones de juguete, tiene la misma categoría de un dron de 750 gramos o menos de 750 gramos. Estamos claros que un dron de 250 gramos, por ejemplo, un Mavic Mini o Mavic Mini 2, no podría provocar el mismo accidente que efectivamente provocó un Air 2. Por lo tanto, a mi juicio, falta mucho por regular en esos casos. Primero, regular para que nos dé más libertades para desarrollar nuestra creatividad de una forma mucho más segura, de una forma mucho más responsable. Bueno, si te encantaría hacer esos videos que están por sobre las nubes, que llegas a 400 metros de altura, no sería una forma legal ni segura de volar nuestro dron, porque hay que considerar que si bien es remota la posibilidad de que se encuentre nuestro dron con una aeronave, es posible. Ya está demostrado con algunas ocasiones en las que nuestro país se hizo famoso con ese dron que chocó el helicóptero, que muchas personas destacadas en este mundo del dron lo hicieron notar. Así que ten cuidado, por favor, con el uso del espacio aéreo, que es un espacio que está controlado, que está restringido, y adicionalmente puedes provocar mucho daño si es que no manejas el dron de forma responsable. Por lo tanto, es un llamado a la autoridad a que se ponga las pilas y ante el advenimiento de gran cantidad de aeronaves como drones, vaya adecuando la normativa a esta nueva forma de sacar fotografías, a estos nuevos hobbies. Si tú piensas distinto, si difieres respecto de lo que estoy diciendo, si quieres más información, si quieres comentar sobre la norma de drones en Chile, encantado, vamos a leer tus comentarios. Si te gustan más videos de drones, de información como esta, de cámaras o de electrónica dedicada a la creatividad, suscríbete, porque periódicamente voy a subir más videos. Si tienes alguna consulta, comenta. Si te gusta este video, dale like, pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos. Y bueno, espero que este video te haya servido, que hayas aprendido, y además atento a mis redes sociales que están acá abajo. Si te interesa alguno de mis equipos que estoy utilizando, también están los enlaces de compra de Amazon y otros lugares para que puedas comprarlo. Me ayudaría mucho a este canal. Y bueno, visita mi sitio web, visita mis redes sociales y nada, gracias por haber estado viendo este video hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.